Muy buenas, ¿qué tal? Ahora ya que ha concluido la Vuelta a España es momento de analizar muchísimos temas distintos y hay que empezar por el rendimiento de Enric Mas, el español que se ha vuelto a subir al podio de una gran vuelta. Otra vez en la Vuelta a España se sube al cajón por detrás de Roglic y de O'Connor. En esta ocasión, tercera posición para Enric, que consigue su cuarto podio en una gran vuelta y que ha vuelto a sorprender, a maravillar al ciclismo español en especial, al propio Movistar, a los aficionados, y que desde luego que ha hecho una muestra de valentía muy grande. Un Enric que, bueno, venía de una temporada muy complicada, pero que en esta vuelta ha hecho todo prácticamente lo que el aficionado le pedía y le había criticado durante años, y es esa actitud ofensiva, ¿no? El propio Enric, al fin y al cabo, lo ha reconocido, ¿no? Que evidentemente para atacar, y todos lo sabemos, tienes que tener las piernas, ¿no? De lo contrario, hacer cualquier ataque a lo loco simplemente por generar espectáculo va en contra de tus propios resultados, ¿no? Y tú como profesional debes maximizar esos resultados, ¿no? Intentar optimizar el esfuerzo y conseguir el mejor puesto posible en cualquier carrera, independientemente de que seas más atractivo para los espectadores o menos. Y en esta carrera Enric Mas se ha encontrado con unas sensaciones que no tenía desde hace bastante tiempo. Él mismo lo ha reconocido y así se ha visto en la carretera. Y se ha podido ver una actitud muy ofensiva de Enric. Sí que también ciertos detalles, ¿no? Que evidentemente pues siguen poniendo de manifiesto, ¿no? Que a veces le cuesta un poco más tener esa decisión, pero en esta vuelta poco se le puede echar en cara, ¿no? Al ciclista del Movistar, que ya desde el primer momento, ¿no? No sabíamos realmente en qué estado de forma iba a estar, sobre todo después de una temporada muy, muy dura, donde había estado lejos de su mejor versión, y que ya en la primera etapa exigente, esa jornada 4, le vimos, ¿no? Siendo capaz de seguir ese ritmo de Roglic, también con Van Aert y con unas sensaciones muy, muy buenas, ¿no? Se le veía fácil a Enric Mas, se le veía con esa capacidad de atacar, y es ese momento, ¿no? En el que todos empezamos a decir también un poco de Enric podría haberlo probado, otra vez parece que puede ser un poco lo de siempre, que vuelve a tener unas sensaciones increíbles en la vuelta, pero que no lo prueba al final. Y en ese momento realmente tenía justificación, ¿no? Que no atacase, porque cuando vienes de un año tan duro y demás, ahora tienes muy buenas sensaciones, te estás viendo ahí con Roglic y con Van Aert, pero tienes que ser consciente, ¿no? De dónde vienes y no jugártela tampoco en exceso, ¿no? Tienes que intentar asegurar y sobre todo ver hasta dónde puedes llegar con el paso de los días, y a partir de ahí pues se siguió viendo, ¿no? Unas declaraciones de Enric siempre súper positivas, diciendo que las sensaciones eran buenísimas, y lo demostraba en la carretera, siguiendo a Roglic con muchísima facilidad, hasta que llegó aquella jornada Zayanas donde sorprendió a todo el mundo metiendo un minuto al resto de favoritos en la cima. Luego pasó lo que pasó en ese descenso, con ese susto, con un terreno también muy favorable para los perseguidores, y al final que no sacó ventaja, ni un solo segundo obtuvo en esa jornada, pero fue muy positivo, ¿no? Y a partir de ahí pues ha tenido auténticas exhibiciones, lo ha intentado, sobre todo el día que más me ha gustado la actitud que ha tenido, aparte de Zayanas, fue especialmente la jornada de Lagos, donde se puso a tirar ya cuando llegó la huesera, a meter su ritmo, probó en varias ocasiones, ¿no? Atacando con fuerza, y fue el que asumió la responsabilidad, ¿no? Para intentar distanciar a O'Connor y a otros rivales, y lo hizo muy bien. Sí que pese a todo ello, pese a este rendimiento magnífico que ha tenido Enric Mas en la vuelta, ¿no? Y que hacía mucho que no veíamos, hay detalles que le han lastrado mucho, ¿no? Y que evidentemente yo estoy convencido de que Enric en esta vuelta tenía piernas como para al menos ganar una etapa y haber sido segundo en la clasificación general, que si no lo ha conseguido es porque no han sabido moverse bien a nivel estratégico, porque eran claramente más fuertes que O'Connor y han desaprovechado esas oportunidades, ¿no? De quizá haber conseguido el triunfo parcial y de haber estado en una posición algo más alta en la clasificación general. Creo que Roglic era inalcanzable, pese a que han tenido días, ¿no? En los que realmente Enric podía ser superior al esloveno, mismamente en Zayanas, y luego pues otras jornadas, ¿no? En las que estaban muy parejos, o quizá incluso el mallorquín tenía una pizquita más, pero que no lo ha terminado aprovechando, ¿no? Y se ha tenido que conformar con ese tercer puesto. Creo que, bueno, jugándolo de otra forma, pues podrían haber obtenido estos premios, pero con lo que nos tenemos que quedar todos, y especialmente Enric Mas, es con haberse reencontrado nuevamente después de un año muy difícil, ¿no? Que empezó siendo 12º en Tirreno de Adriático, quinto luego en la Vuelta a Cataluña, que sí que es verdad que la posición es mucho mejor, pero realmente las sensaciones y la presencia en carrera no era ni mucho menos la misma, ¿no? Que ha tenido, por ejemplo, en esta Vuelta a España, ¿no? Nos hacía de notar
tanto, luego en Romandía fue sexto, pero tampoco no se le veía sobrado, pero siguen siendo buenos resultados, al igual que en Suiza, que terminó séptimo. Pero si ver los rivales que tenía por delante y las sensaciones que realmente transmitía Enric, ¿no? Pese a estar ahí, porque estaba, como veis los resultados, en torno al top 5, dentro del top 10 siempre en esas carreras que disputaba, pero él se veía que le faltaba algo, ¿no? Que no era su mejor versión y luego, evidentemente, pues en el Tour se vio que estaba a años luz, ¿no? Yo, de hecho, si revisáis el vídeo que publiqué sobre los favoritos previo al Tour de Francia, yo a Enric no le metí ni en el top 10 de candidatos viendo la temporada que llevaba y comparando, ¿no? Su rendimiento con el de otros candidatos a esa clasificación general, preveía que Enric iba a luchar como mucho por ese top 10 y que su puesto estaba entre el top 10 y el top 15, ¿no? Y que evidentemente en óptimas condiciones, en plena forma, Enric estaría de sobra en ese top 10, incluso que podría llegar a aspirar a lo mejor a un top 5, que lo veía muy difícil, pero ¿por qué no? Soñar con eso. Pero no lo veía capaz, ¿no? Y para esta vuelta, de hecho, pues tampoco, pese a que acabó muy bien el Tour y se le vio con un buen golpe de pedal esas últimas jornadas. Bueno, ya le metí en el top 10 de la vuelta, evidentemente, porque tenía algo especial con la carrera, pero me seguía costando ver a Enric ahí, pese a que en ese mismo vídeo también añadí que de estar en plena forma, su posición natural sería más alta, ¿no? Que esa séptima posición que le daba de primeras como favorito, ¿no? A la última gran vuelta de la temporada. Pero bueno, se ha rehecho una vez más, se ha reencontrado consigo mismo y al final los números lo demuestran, ¿no? Ya no simplemente las propias actuaciones, ¿no? Que le hemos visto simplemente por televisión o en la carretera también muchos, lo que ha transmitido Enric con sus declaraciones, la confianza, ese cambio de actitud que desde el propio equipo también han remarcado, ¿no? Que viene a raíz de esa última semana en el Tour, que al no verse en buena forma y fuera completamente de la general, pues el estar metiéndose en fugas, atacando y peleando de una forma distinta que nunca había asumido el ciclista del Movistar, es algo que también le hizo cambiar un poco el chip, reencontrar esa motivación, que con calma pues han sido capaces de paliar esta compleja situación, ¿no? Darle la vuelta y volver a un nivel altísimo. Pero es que, bueno, si vemos el rendimiento de Enric en esta vuelta, por dar algunos datos concretos, mismamente en Cazorla, superó en esa octava etapa los 7 vatios por kilo, movió 7,01 vatios por kilo durante 11 minutos y 7 segundos en esa etapa. Si nos vamos, por ejemplo, a la jornada de Azallanas, donde soltó a todos sus rivales, esa última ascensión la hizo en 23:39 y movió 6,41 vatios por kilo durante más de 20 minutos y después de un terreno ya bastante exigente. Y así siguió toda la Vuelta a España Enric con magníficas actuaciones, sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Y fue impresionante, ¿no? Mismamente, por ejemplo, en aquella etapa, ¿no? En la que vimos también en Cuito Negro peleando con Roglic, Enric estuvo impresionante. Movieron durante toda esa subida, ¿no? Ese puerto de Pajares y Cuito Negro. Tardaron 44 minutos 58 segundos Roglic y Enric en hacerlo, con una media de 6,03 vatios por kilo. Es una salvajada durante tantísimo tiempo. Y luego en ese tramo final tan duro, sería de manera normalizada a nivel del mar 6,95 vatios por kilo durante más de 12 minutos, 12,08 para ser exactos. Es impresionante, ¿no? El rendimiento que ha tenido Enric Mas, lo mismo en Picón Blanco, ¿no? Que también tuvo una actuación formidable, que si vemos estos vatios por kilo son inferiores a los que tuvo en 2021, que también se llegó a Picón Blanco. En esta ocasión Enric ha movido 6,37 vatios por kilo durante 25 minutos, movió un poquito más en 2021, pero sí que es verdad que aquí era la última etapa de montaña con muchísimo desnivel acumulado y en 2021 era la tercera etapa, apenas prácticamente monopuerto esa jornada, ¿no? Y bueno, muy diferente, ¿no? Evidentemente. Y hay que poner en valor, ¿no? Este rendimiento tan alto de Enric Mas, que he insistido mucho y creo que todos somos conscientes, pese a que hay muchísima gente que critica a Enric simplemente ya por criticar, porque a nivel deportivo en la carretera, cuando está en plena forma, te puede gustar más o menos el corredor, su forma de estar en la carretera, su presencia, su actitud, eso ya es debatible. Evidentemente, pues hay ciclistas que a unos les van a llamar más la atención que a otros, pero lo que no es debatible es que en plena forma es uno de los mejores escaladores del mundo, que es de los pocos que ha sido capaz de soltar a Pogačar, de pelearle de tú a tú una Lombardía, en la Vuelta a Andalucía, por ejemplo, también el año pasado, que estuvo impresionante contra el esloveno.
de poner en problemas a Roglic, a Remco. Es bestial lo de Enric, no tiene esa explosividad o esa calidad, ¿no?, en la contrarreloj también para ganar, ese gen ganador que tienen ciclistas como Pogačar, como el propio Roglic, Remco y demás, ¿no?, que son ciclistas especiales. Y bueno, mismamente otros ciclistas, ¿no?, del pelotón que al final pues pueden correr de otra forma y que son más ganadores que Enric, pero cuando está en plena forma maximiza esos resultados, es impresionante. Y bueno, ha tenido mucha autoexigencia, ¿no?, en esta Vuelta a España. Una vez ha terminado, pues ha manifestado también que la realidad es que no está satisfecho, ¿no? Y lo vemos aquí, por ejemplo, en las declaraciones que recopiló el diario AS, que bueno, que el equipo se ha sacrificado desde el primer momento, que han estado muy bien, que evidentemente ha tenido las piernas, ¿no?, como para ser ofensivo, esa buena actitud, que lo han intentado, pero que al final le ha faltado, ¿no?, rematar y bueno, pues una pena, ¿no?, para él, porque tenía piernas, ¿no?, como para haber obtenido un resultado mejor, como he comentado, pues quizá una victoria de etapa al menos y ese segundo puesto en la general, pero tiene que estar muy satisfecho igualmente. Es un magnífico resultado viniendo de donde venía. Y ahora a Enric pues le queda pensar en este final de temporada en el Mundial, que en principio pues también va a estar ahí corriendo Enric, por lo que dijo, ¿no? Entonces, bueno, veremos un Mundial exigente, puede llegar en buena forma, y las clásicas italianas que en principio deberían ser su objetivo y donde ya sabe lo que es brillar, ¿no? El año pasado que bueno, que no fue tampoco su mejor temporada, por ejemplo, en el Giro de la Emilia terminó cuarto aún así, ¿no? Una carrera que le va muy bien, luego en Lombardía, por ejemplo, abandonó, pero en 2022 fue su año, ¿no?, donde, bueno, fue segundo en aquella vuelta detrás de Remco y luego en esas clásicas italianas nos dio quizás su mejor versión o prácticamente ganando el Giro de la Emilia, soltando a Pogačar y luego siendo segundo en Lombardía, ¿no?, en aquella edición. Entonces, sabemos que el final de temporada es lo que mejor le viene a Enric, ¿no?, históricamente. Siempre lo hemos visto que en ese principio de temporada está el Tour incluido. Puede tener buenos resultados de vez en cuando y está adelante, pero no termina de brillar y de sacar tampoco su mejor versión. Y cuando realmente lo ha hecho, cuando tenía ese estado de forma, ha tenido caídas y no ha podido rematar y completar esas carreras, terminarlas. Y es una pena, pero siempre en la Vuelta y luego esas clásicas italianas estos últimos años le hemos visto con muy buen golpe de pedal. Y este año, pues hay que ver lo que puede hacer Enrique, hay que tener mucha confianza en él, ¿no?, de cara a estas carreras, porque ha salido de la Vuelta con muchísima más confianza, ¿no?, de la que tenía, con un cambio de actitud, ¿no?, en carrera también y desde luego con unas sensaciones buenísimas, ¿no?, que le han tenido que dar esa confianza extra para afrontar estos recorridos, ¿no?, donde creo que Enric Mas este año puede ser uno de los grandes aspirantes a estar en el podio de estas clásicas italianas o incluso, por qué no, ganarlas, como ya hizo hace un par de temporadas en ese Giro de la Emilia. Pero bueno, habrá que ver, un Enric que sigue teniendo contrato con Movistar hasta la próxima temporada, 2025 acaba contrato. He leído a gente, ¿no?, diciendo que Enric lo que debería hacer es cambiar de equipo para estar mejor arropado en las grandes vueltas. Sí que es verdad que no tiene el bloque, ¿no?, que ha podido tener, por ejemplo, Roglic, que era su gran rival en esta vuelta. Se ha visto muy solo, ¿no?, en diferentes ocasiones, pero también Movistar ha sabido trabajar, ¿no?, en ciertos momentos. Cuando Enric tenía esa ambición y el equipo la tenía, pues se han puesto a intentar controlar la escapada o meter ritmo desde atrás, mismamente en la jornada de Lagos, ¿no?, que destrozaron el pelotón previo a ese ataque de Enrique en Jomena y trabajaron muy bien todos los compañeros. Han tenido otras jornadas donde han estado bien, pero sí que es verdad que no tenía, ¿no?, el mismo potencial el equipo Movistar que otros y que, bueno, es el debate de siempre de cómo lo haría X corredor, por ejemplo, en una estructura como el UAE o como el Visma, que son los dos mejores equipos del mundo, ¿no? Y que, bueno, que está siempre un poco ese tópico de que cualquier corredor que va a esos equipos, simplemente por recursos y la forma de trabajar que tienen, da un salto adelante como ciclista. Quién sabe, ¿no?, lo que podría hacer Enric en esos equipos, con un bloque aún más fuerte a su alrededor, especialmente para la alta montaña. Pero bueno, sea como sea, yo creo que Enric tiene que pensar quizá en probar el Giro de Italia. De hecho, lo han comentado, ¿no?, que tienen que valorar todavía el calendario para el próximo año. Suele hacer ese doblete Tour-Vuelta. Yo apostaría en el caso del Giro porque creo que tiene muchísimas opciones en un Giro de Italia de estar en el podio y sobre todo depende de quién esté, de pelear por la victoria, ¿no? Porque como Enrique esté en este estado de forma, el Giro puede ser una opción muy asequible para ganarlo, ¿no? Al final, a este nivel, yo creo que muy pocos pueden ganar a Enric Mas, ¿no? Quizá, evidentemente, Pogačar, Roglic, Vingegaard y Remco. Y ya a partir de ahí sería muy difícil, ¿no?, ganar a Enric en estas condiciones. Evidentemente hay ciclistas que lo pueden hacer perfectamente,
mismamente Yates, Almeida, el propio Ayuso, Carlos, quizá me atrevería a decir que también, ¿no? Que estos corredores pueden llegar a batir a Enric, o un Carapaz que se está reencontrando, pero no son tantos los corredores, ¿no? Entonces creo que tendría una muy buena oportunidad de brillar, de estar delante en la general, más que en el Tour, evidentemente, ¿no? Y que, bueno, que debería probar, ¿no? Esa opción, veremos lo que deciden, ¿no? Porque en algún momento tendrá que debutar en el Giro, pero bueno, hay que estar contentos, ¿no? Con lo que ha hecho Enrique en esta Vuelta a España, se ha reencontrado consigo mismo, esperemos, que es lo que siempre le falta a Enrique, esta regularidad a lo largo de toda la temporada, es un ciclista que en este final de temporada siempre rinde muy bien, pero que es irregular, ¿no? Que no le terminamos de ver nunca un año entero con este estado de forma, ¿no? Y esta competitividad. Entonces, esperemos que sea capaz de hacerlo, pero bueno, no va a ser nada fácil. Veremos cómo evoluciona Enric, si se replantea también a partir de ahora un poco esta forma de correr y estas dudas incluso que tenía, ¿no? Un poco también a corto, medio plazo de dejar de disputar las generales, como dijo tras el Tour de Francia. Entonces, bueno, veremos cómo le va a Enric Mas este final de temporada de aquí a futuro, porque es un ciclista con un potencial enorme que cuando está en plena forma, pues nos hace disfrutar a todos, ¿no? Y sobre todo con esta versión que ha tenido en la vuelta tan ofensiva, valiente, que es lo que se le pide cuando tiene las piernas, ¿no? Que evidentemente no es fácil y hay que saber cuándo y dónde moverse, ¿no? Entonces, lo dicho, veremos cómo le va a Enric, sorprendente la vuelta que ha hecho y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.